29 minutos y yo le agradezco mucho a la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la doctora Ángela Quiroga, que charle esta tarde con el auditorio de todo el país aquí en Imagen Informativa. Doctora, la saludo con mucho gusto. ¿Cómo está? Gracias a Dios, muy bien. Muchas gracias por encontrarme con ustedes. Gracias, doctora. Hace unos días, precisamente previo a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la ONU Mujeres presentaba este estudio de 1985 a 2016, donde daba a conocer y reiteraba cifras alarmantes, como el hecho de que en México más de 7 mujeres son asesinadas al día, doctora, y sabemos que ustedes pues están trabajando precisamente frente a esta situación para pues tener una alerta de violencia de género para las mujeres en todo el país y específicamente en la Ciudad de México, doctora. Sí, mira, qué bueno que podemos tener un espacio para poder comentar con todo el público que te escucha. En la Ciudad de México se solicitó una alerta de violencia de género por 2 organizaciones de la sociedad civil que tienen un trabajo muy serio en esta materia. Justicia Pro Persona AC y el Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria. Esto es dentro de un marco de una política pública que está establecida dentro de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. A partir de esta solicitud, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres, junto con el Instituto Nacional de las Mujeres, establece un mecanismo de trabajo en donde se integra un grupo que es integrado por personas de la academia. En este caso fueron 4 personas, una persona de la Universidad Nacional, una persona del Colegio de México, 2 personas de la Universidad Autónoma Metropolitana, especialistas en este tema. Este grupo de trabajo, estas personas son acompañadas por representantes de la CNDH, del Instituto Nacional de las Mujeres y de la propia Secretaría de Gobernación por la CONAVIM. Ellos hacen una investigación que dura un mes para poder indagar respecto de lo que las solicitantes presentan, en qué medida esto existe y cuáles son las causas más importantes que lo provocan. Esta tarea tiene al final un resultado, que es un informe. Este es precisamente lo que se le entregó a la Ciudad de México hace unos días, un informe en donde se pone en él la perspectiva que este grupo de trabajo tiene respecto de la situación de la violencia en la Ciudad de México contra las mujeres a partir de la solicitud hecha por estas organizaciones de la sociedad civil. El informe, podríamos decirlo que se dividió en 2 momentos. Unas primeras 6 medidas urgentes y posteriormente ya el informe completo. La Ciudad de México ha sido muy empática desde un principio para aportar información a la integración de este informe. Se le hace una solicitud de información que fueron muy generosos en entregarnos. Hicimos visitas in situ a las instalaciones, entrevistamos funcionarios públicos y un elemento fundamental que ayudó a integrar este informe fue la participación de víctimas directas o indirectas de la violencia contra las mujeres en la Ciudad de México, a quienes siempre estaremos agradecidos por estos testimonios que nos rindieron. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros entregamos a la Ciudad de México las primeras medidas urgentes, inmediatamente el jefe del gobierno de la Ciudad de México las aceptó y ya está instalada una mesa que dará cumplimiento y seguimiento a estas medidas, a las primeras y a las segundas. ¿Qué sigue ahora? Nosotros estaremos esperando la respuesta formal, que entiendo ya la tenemos en nuestras oficinas por parte de la Ciudad de México, en donde se acepta las medidas. Eso lo han dicho a través de información pública y de entrevistas públicas. Estaremos nada más esperando la respuesta formal y empezaremos un periodo de 6 meses. En estos 6 meses, el gobierno de la Ciudad de México, me refiero al Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo, establecerán un programa de trabajo para cumplir con estas recomendaciones que se les propusieron en este documento. Estas recomendaciones vienen acompañadas de una serie de indicadores. 6 meses después, el mismo grupo de trabajo recibirá por parte de la Ciudad de México toda la información respecto de aquellas acciones que llevaron a cabo e emitirá un dictamen. Ese dictamen dará cuenta del avance y del cumplimiento de estas acciones para finalmente
determinar si se propone o no que se emita la alerta de violencia de género en la Ciudad de México. La parte más interesante de todo este proceso tiene que ver con que es un mecanismo que parte de las organizaciones de la sociedad civil, que se nutre de la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil y que es acompañado todo el tiempo por ellos. En segundo término, la incorporación de una perspectiva académica, científica, de la problemática y de las posibles soluciones. Y de manera muy importante, la convivencia permanente con las autoridades, que son finalmente los responsables de llevar a cabo el cumplimiento de estas medidas. En ese sentido, me parece que la alerta de violencia de género es un mecanismo muy rico, muy interesante y que ha aportado a la protección de los derechos humanos de las mujeres un gran adelanto. Doctora, precisamente ayer el Observatorio Ciudadano Nacional advirtió sobre que ha documentado, dice que tiene documentado omisiones de la comisión que usted encabeza en los procesos, no solo de las declaratorias de alerta de género, sino también de la falta o, digamos, la obstaculización de la participación de las organizaciones no gubernamentales para declarar estas alertas. ¿Cuál sería entonces en este punto su postura? Mira, yo reconozco y respeto la posición que se expresó el día de ayer o antier en un comunicado y en una conferencia de prensa. En primer término, quiero decir que las organizaciones de la sociedad civil que estuvieron presentes merecen todo nuestro respeto en relación con el trabajo que han llevado a cabo en la protección de los derechos humanos de las mujeres y particularmente en el impulso que se les ha dado a las alertas de violencia de género contra las mujeres desde un principio. Ellos lucharon desde el principio porque se activaran las alertas y así ha venido sucediendo. Han acompañado esta política pública desde el principio y lo siguen haciendo. El tema específico de la eficiencia que en este momento la CONAVIM está teniendo está relacionado con varios elementos. Uno de ellos tiene que ver, pues, desde luego con mi llegada a la comisión y el hacerme de toda la documentación de las 24 alertas de violencia de género que tenemos en el país en distintos procesos. Me encontré yo con una situación un poco complicada en el sentido de que había todavía documentación dentro de algunos espacios de edificios gubernamentales que por protección civil no eran seguros y no teníamos a la mano. Pero yo puedo asegurarte que hemos imprimido una fuerza muy importante en todas las alertas que de momento estaban en los procesos, digamos, más difíciles o más sensibles. Uno de ellos, desde luego, era la alerta de la Ciudad de México. A mi llegada al grupo encontramos que podíamos incorporar algunas nuevas sugerencias, algunos nuevos puntos de vista, y yo agradezco mucho por parte del grupo de trabajo y de las organizaciones convocantes el haberme permitido revisar con profundidad. La Secretaría de Gobernación en el reglamento tiene una facultad, que es la facultad de analizar el informe, y en el ejercicio de esta facultad he tratado y procurado revisar a profundidad todos los documentos para enriquecerlos en la posibilidad de mis facultades. Ahora, un tema que es importante también aclarar: quienes son los que toman las decisiones en las alertas de violencia de género son los grupos interinstitucionales y multidisciplinarios, bajo lineamientos que ellos mismos se dan para ir actuando conforme avanzan las distintas etapas. La comisionada nacional no tiene dentro de la ley algunas facultades que pareciera ser que sí tengo. Entonces, en este sentido, es importante también saber que yo tengo que ser respetuosa respecto de las determinaciones. Hay un caso específico de las organizaciones que están solicitando participar en una alerta en particular que ya está en otra etapa, y nosotros hemos ya convocado al grupo interinstitucional y multidisciplinario para poner en su consideración la participación de este grupo. Y también hay una propuesta de un nuevo reglamento para que estos espacios que no quedan perfectamente definidos se definan, priorizando siempre
la participación de las organizaciones con una participación completa, con voz y con voto. Doctora Ángela Quiroga, pues estamos pendientes y será en 6 meses si podemos volver a platicar cuando pues ya se dé a conocer esta alerta, si se da o no esta autorización de alerta de género aquí en la Ciudad de México. Le agradecemos mucho su entrevista. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta